Este es el ministerio de David Powson y estás escuchando Jesús, las 7 maravillas de su historia. Esta charla en 10 partes cubre lo que dice la Biblia sobre Jesús, quién era, por qué vino y qué podemos esperar cuando regrese. Según la sección media del Credo de los Apóstoles, David cubre los hechos fundamentales en los que se basa la fe cristiana. Parte 4. Su muerte, continuación. No hay duda de que la muerte de Jesús fue el mayor error judicial que jamás haya existido. Lo que plantea la pregunta: ¿a quién culpamos? ¿Quién fue responsable de que Jesús muriera en la cruz? Bueno, por supuesto podríamos decir que los judíos fueron los que iniciaron el proceso, los fariseos y los saduceos, el sumo sacerdote Anás y Caifás, los 70 miembros del Sanedrín. Podríamos decir que fueron ellos. Podríamos decir que los romanos fueron los responsables, Pilato sobre todo, y los soldados que realmente cometieron el acto sucio. Pero, ¿quién le causó la muerte? Y la primera respuesta sorprendente que debemos aceptar es que Jesús causó su propia muerte. Esperaba morir. Lo predijo muchas veces, él esperaba morir, pero él arregló su muerte. Esto es lo sorprendente. Dispuso dónde moriría, dijo que un profeta no debe morir fuera de Jerusalén, y se dispuso a ir a Jerusalén. Decidió cuándo morir, el día antes de que comenzara la fiesta de la Pascua, y lo intrigante es que en ese día, el Cordero Pascual era muerto a las 3 de la tarde. En el mismo momento en que Jesús exhaló sus últimos suspiros. Cientos y cientos de corderos eran degollados. No es de extrañar que el Nuevo Testamento diga que Jesús es nuestro Cordero Pascual. Pero él arregló el momento perfectamente y arregló cómo debía morir en una cruz. Siempre había predicho que sería crucificado y por eso tuvo que arreglarlo. Y estuvo a cargo de su propia muerte de principio a fin. Eso es lo sorprendente. Decidió dónde morir, cuándo morir y cómo morir. Y él dijo: ningún hombre me quita la vida, yo la entrego. Así que de un punto de vista, la muerte de Jesús fue un suicidio. Pero podemos ir más allá de eso. Él podría haberse salvado en cualquier etapa. En el jardín de Getsemaní pudo haberse negado a seguir adelante, y desde entonces, cuando estuvo colgado en la cruz, pudo haber ordenado que le quitaran los clavos de las manos y de los pies tan fácilmente como les hablo yo ahora. Estaba en su poder, pero se negó. Incluso cuando se burlaban de él y decían: salvó a otros, veamos si puede salvarse a sí mismo. Y estoy sorprendido por su notable autocontrol, que no dijo ni hizo nada cuando se burlaron de esa manera. Pero todavía no he llegado a la raíz de quién tenía la culpa. Y la clave está en la palabra copa. En el huerto de Getsemaní, cuando oró ante la cruz, dijo: Padre, si es posible, quítame esta copa. Ahora, la palabra copa, usada en su sentido literal, es un vaso para beber, pero en su sentido metafórico siempre se usa de la ira de Dios, su enojo. Esa es la asociación de la copa de Dios.
Si no es una copa, entonces es la copa de ira de Dios. Y eso es lo que Jesús rehuyó. No rehuyó de la crucifixión por el dolor físico. Eso no es lo que tenía miedo. Eso no es lo que no quería. Pero cuando oró en Getsemaní, estaba bajo tal estrés que le salieron gotas de sangre de los poros de su frente, y cualquier médico les dirá que es una señal de estrés extremo. Muchas personas fueron a la muerte a una cruz más valientes que Jesús, si eso era lo único que evitaba. Pero no, era algo mucho peor. Era la ira de su padre. Nunca la había conocido. Y cuando nunca has conocido a tu padre enojado y de repente se enoja y estás bebiendo una copa de su ira, esa es una experiencia impactante. La verdad es que Dios mismo fue responsable de la muerte de Jesús. Dios lo planeó, Dios lo quería, y aquí hay una declaración de uno de los sermones de Pedro más adelante, en el libro de los Hechos. Este hombre fue entregado a ustedes según el propósito establecido por Dios y en su conocimiento. En otras palabras, todo había sido planeado por Dios para su propio Hijo. Ahora eso es algo que el mundo no vio al mirar la cruz. No se dio cuenta. Pero esa es la verdad. Había sido planeado hace siglos y Dios había enviado a su Hijo al mundo en el momento justo cuando eso sucedería. Esto no significa que todos seamos títeres en las manos de Dios, como que Pilato fue predestinado a hacer lo que hizo, y cito al mismo Jesús sobre esto. Dijo, el Hijo del Hombre debe ser traicionado, es inevitable, va a suceder, pero ay de ese hombre por quien es traicionado. En otras palabras, Dios no decidió quién traicionaría a Cristo, pero Dios había decidido que alguien lo haría. Y ay del hombre que eligió ser esa persona. Y ese fue Judas Iscariote. Y tuvo un final terrible. Se arrepintió tanto de lo que había hecho al traicionar a Jesús por dinero, que salió y se ahorcó de un árbol que dominaba el valle más profundo de las afueras de Jerusalén, el valle de Hinnom, y cuando se arrojó por el acantilado, la cuerda se rompió, y su cuerpo cayó y se estrelló contra el suelo. Y dice que sus entrañas salieron en pedazos. Y que todavía ese lugar se llama el campo de sangre. Muchos turistas no se lo llevan a verlo, pero yo quería verlo y alguien me llevó a mirar hacia ese profundo valle, un valle horrible, tan profundo que el sol nunca llega al fondo. Y muy abajo mi guía dijo que ese era el campo de sangre. Ahí es donde terminó Judas. Pero fue Dios quien ordenó que alguien traicionara a Jesús. Pero Judas mismo fue responsable de elegir ser ese hombre. ¿Y qué elección para tomar? Que casi instantáneamente supo que estaba mal y se arrepintió y se suicidó. Para que podamos decir esto, la muerte de Jesús fue un evento sobrenatural, así como un evento natural, un evento divino, así como un evento humano. Y en la charla anterior simplemente miré el lado humano de la cruz de Jesús, pero ahora voy a mirar el lado divino, porque hubo eventos sobrenaturales asociados con la muerte de Jesús. La naturaleza estuvo involucrada, la creación estuvo involucrada, así como en su nacimiento una estrella había sido el signo. Por cierto, eso no aprueba la astrología.
Es totalmente diferente. La diferencia es que la astrología dice que la posición de las estrellas, cuando nace un bebé, afecta al bebé. Pero en el caso de Jesús, fue el bebé el que afectó a las estrellas. Y eso es bastante diferente. Y así como una estrella anunció su nacimiento, el sol anunció su muerte oscureciéndose. No sé exactamente qué pasó. Ciertamente no fue un eclipse, porque eso dura unos minutos. Si me piden una explicación, creo que Dios acumuló nube muy espesa sobre la escena, que el sol no pudo penetrar. Pero durante 3 horas hubo oscuridad. Eso es muy significativo. La Biblia habla de que el sol se oscurecerá al final de la historia. Pero ya pasó una vez cuando la ira de Dios se derramó sobre su Hijo. Y hubo un terremoto cuando se murió. ¿Notaron eso? Si vas a la colina llamada Gólgota, el lugar donde se llama de la calavera, está detrás de una estación de colectivos en el norte. Verás que los estratos corren de esta manera en la roca, horizontales, pero hay grietas verticales revertidas que atraviesan los estratos. Y cuando ves las grietas a través de las líneas de roca que van en dirección contraria, sabes que es una tierra de terremotos y puedes ver esas grietas verticales con tus propios ojos. Todo está en una zona de terremotos, y hubo un terremoto cuando Jesús murió. El sol se apagó, hubo oscuridad, la tierra tembló. No es un evento natural. Esto es un evento sobrenatural. Están sucediendo grandes cosas. El mundo de los muertos se vio afectado. Leyeron eso en Mateo. Encuentran que los cementerios fueron sacudidos y las lápidas sacudidas, y los muertos salieron de sus tumbas y caminaron y la gente los vio. Entonces la muerte de Jesús estuvo sacudiendo el universo, estaba sacudiendo el mundo de los muertos. Fue un evento universal, con efecto universal. Y uno de los eventos más extraordinarios fue que en el templo, el velo sobre el lugar santísimo donde habitaba Dios en su gloria, había una cortina, o lo llamaríamos un velo, una cortina de 40 pies de alto, 12 metros, bellamente bordada, y que se rasgó en dos, de arriba a abajo. No fue un acto humano, fue Dios rasgando la cortina. Y ya saben, una de las señales de que una casa está vacía es que no quedan cortinas. ¿Se dieron cuenta? Cuando ven una casa sin cortinas, se dan cuenta de que está vacía. Y era Dios diciendo, miren, me fui. Está vacío. Y Dios nunca más envió su gloria a ese lugar. Todo ese antiguo sistema de sacrificios y el lugar santísimo y el lugar santo fue terminado cuando Jesús murió, para nunca volver a ser usado. Porque el sacrificio de Jesús había hecho cualquier otro sacrificio obsoleto y sin valor. Así que fue un evento extraordinario. Y por supuesto, Dios es luz. Y donde Dios está ausente, solo hay oscuridad. Él es la fuente de toda luz natural, así como su propia luz de su gloria, y es por eso que allí había tanta oscuridad. Pero Él estaba muy involucrado. Saben que para Dios 1000 años son como un día, pero también dice que un día pueden ser como 1000 años. Y creo que ese día fue como 1000 años para Dios, mientras derramó su ira sobre su propio Hijo. Debe haberle parecido interminable a Dios. A menudo olvidamos los sentimientos del Padre al centrarnos en el dolor del Hijo. Pero el Padre debe haberlo sentido muy profundamente.
De hecho, ¿por qué había abandonado a su hijo? Y lo tomo muy literalmente. ¿Por qué lo hizo? No le habló. Él habló en su bautismo, habló en numerosas ocasiones en la vida y el ministerio de Jesús, pero ahora está totalmente en silencio. La verdad es que Dios lo envió a la tierra para morir. Ese fue el propósito principal para enviarlo. Solo quiero estar en silencio y dejar que eso entre en ustedes. ¿Qué pudo lograr Dios en su muerte que no pudo lograr en su vida? ¿Por qué los 4 evangelios en nuestra Biblia dedican tanto tiempo a su muerte y tan poco a su vida? Un tercio de la historia del Evangelio es acerca de su muerte. Alguien ha dicho que el Evangelio de Marcos es como un tren que desacelera hacia una estación. En las primeras páginas del Evangelio de Marcos pasas meses. Y la palabra favorita es y enseguida. Entró en un barco y enseguida se fue al otro lado. Y de inmediato un hombre salió a su encuentro desde las tumbas. De inmediato. Estás casi sin aliento en las primeras páginas de Marcos, mientras recorres 2 años y medio de su ministerio. Y luego comienza a disminuir. Y luego obtienes solo algunos meses. Y luego solo semanas. Y luego obtienes todos los días de la última semana. Y luego cada hora del último día. ¿Han notado eso? Hay una desaceleración. Una desaceleración hasta que te quedas mirando en la cruz como si ese hubiera sido el punto de todo el viaje. Ese es el clímax de la historia. Y Marcos, que obviamente era un buen reportero, un buen periodista, nos ha dado este evangelio de la desaceleración del tiempo hasta que te detienes en la cruz. Es un recurso literario asombroso. Ahora, ¿cómo sabemos por qué Dios quería que Jesús muriera? Hay 2 declaraciones calificativas sobre su muerte hechas en Corintios 15, 1 Corintios 15, al comienzo del capítulo. Pablo dice que lo primero, más importante acerca de nuestra fe, es que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo con las Escrituras. Y esas 2 calificaciones son las que te ayudarán a comprender el punto de vista de Dios. ¿Por qué quería que sucediera? ¿Por qué dejó que le sucediera a su hijo? Así que voy a tomar esas 2 frases en orden inverso. Si quieres entender el significado de la cruz, primero debes verla de acuerdo con las Escrituras. Y la clave es que las Escrituras a las que se hace referencia no son del Nuevo Testamento, que no estaba escrito cuando Pablo dice esto. Debemos ir a la Biblia de Jesús, y él solo tenía las Escrituras del Antiguo Testamento. Si quieres entender la cruz, ve a tu Antiguo Testamento. Eso es una gran sorpresa para algunas personas que piensan que el Antiguo Testamento no es un libro cristiano y que no tiene sentido que los cristianos lo lean. Me pidieron que fuera a hablar en una iglesia de Inglaterra para una serie de 5 reuniones nocturnas durante el período que llaman Cuaresma, que es el período anterior a la Pascua. Y el vicario me dijo: David, me encantaría que hablaras sobre la cruz. ¿Podrías darme 5 títulos para las charlas que pueda publicar? Les dije que odio dar títulos de antemano porque nunca sé de qué voy a hablar. Pero dije, bueno, aquí hay 5 títulos: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio.
Y él me dijo, no me escuchaste. Me gustaría que hablaras de la cruz. Entonces le dije, voy a hablar de la cruz. Voy a hablar de la cruz en Génesis, la cruz en Éxodo, la cruz en Levítico, la cruz en Números y la cruz en Deuteronomio. Y me miró como si estuviera loco. Pero di 5 charlas nocturnas y me pregunto si pueden adivinar de qué parte de esos libros hablé. En Génesis hablé de Abraham ofreciendo a Isaac en el monte Moriah, cuando Dios dijo, yo voy a proporcionar el sacrificio. Y puso un cordero a tomar el lugar de Isaac. Apunta directamente a la cruz. Y dado que Isaac era un hombre adulto y pudo haber resistido a su anciano padre Abraham, significa que Isaac se sometió voluntariamente, sabiendo que su padre lo iba a matar, y dijo que pasaría por ello con él. Y tuvimos una gran velada en la cruz desde el Génesis, Éxodo. Le conté sobre el Cordero Pascual, cómo cuando el ángel de la muerte visitó Egipto y tomó los primogénitos de cada familia y los mató, aquellos que habían puesto la sangre de un cordero en el poste de su puerta iban a estar a salvo. Y nosotros, debido a que la sangre de Jesús está sobre nosotros, escapamos de los juicios de Dios. Así que prediqué sobre la cruz del Éxodo, la cruz del Levítico. Tuve que ir al capítulo 16, donde hicieron algo asombroso. Una vez al año, el sacerdote confesaba los pecados de Israel, mientras sus manos estaban sobre la cabeza de un macho cabrío, llamado el chivo expiatorio. Y luego expulsaban al macho cabrío de la ciudad al desierto, donde el macho cabrío moría. Y esperaban de esta manera deshacerse de sus pecados, poniéndolos en el macho cabrío y echando al macho cabrío de la ciudad. ¿Qué figura de Jesús? Hay un artista famoso que pintó un cuadro llamado La luz del mundo, donde Jesús está tocando la puerta del corazón humano. ¿Alguno de ustedes ha visto ese cuadro? Pero él pintó uno mucho más maravilloso, llamado El chivo expiatorio, y acampó a las orillas del Mar Muerto para pintarlo, en los días en que había bandidos, y tenía que orar para que Dios lo protegiera mientras pintaba esto. Y es el cuadro de una vieja cabra muriendo a orillas del Mar Muerto. Y la expresión del rostro de la cabra, simplemente no sé cómo lo ha hecho. Los ojos son los ojos de Jesús mirándote. Y se llama El chivo expiatorio. Y está en el Museo Británico de Arte. Es una imagen maravillosa. Y él vio al chivo expiatorio como una imagen de Jesús siendo expulsado del campamento, llevándose nuestros pecados y muriendo por nosotros. Una imagen maravillosa. Desearía haber traído una copia. Bueno, hay una historia en Números, una historia muy inusual, en la que Dios alimentó a los hijos de Israel durante 40 años. No había comida en el desierto, no en el Sinaí. No hay comida en absoluto. Y todos los días, Dios les enviaba algo de comida que estaba en el suelo del desierto. Todas las mañanas, excepto el sábado. Así que tenían que recolectar el doble el día anterior. Pero Dios siempre les daba esa comida. No sabían qué era, tenía todas las proteínas y minerales y carbohidratos que necesitaban, así que lo llamaron maná. Y maná en hebreo significa ¿qué es? Es un buen nombre para eso. Y tenían ¿qué es? Para el desayuno, el almuerzo, la cena, todos los días. Y cuando has comido ¿qué es? Durante tanto tiempo, probablemente harías lo que ellos hicieron. Comenzaron a quejarse. Estaban hartos de una dieta monótona y pensaron en sus días en Egipto, donde incluso como esclavos tenían ajo y alimentos que estimulaban su lengua, tu gusto.
Y se quejaron y le dijeron a Moisés: ve y dile a Dios que estamos hartos de esto. ¿Qué es? Y los niños que solían preguntar a sus padres: ¿qué vamos a almorzar? ¿Qué es? ¿Y esta noche para cenar? ¿Qué es? Ahora nosotros estamos hartos de qué es. De esta manera se convirtió casi en una palabra sucia para los israelitas. Y Moisés fue a Dios y le dijo: la gente se está quejando de la comida que le estás proporcionando. Deberían haber estado muy agradecidos. Por eso significaba su supervivencia en el desierto. Pero estaban cansados. Estaban hartos, se quejaban. Típicamente, nosotros haríamos lo mismo. Y Dios envió serpientes entre ellos y muchos murieron porque las serpientes eran venenosas. Y había tantas serpientes que la gente comenzó a darse cuenta de que no era un fenómeno natural. Era Dios haciendo algo. Nos está castigando por quejarnos. Y estaba bien. Entonces le dijeron a Moisés: ve a Dios y pídele que quite las serpientes. Y Moisés fue a Dios y Dios dijo: no voy a quitar las serpientes, pero les daré una cura para la mordedura de serpiente. Hagan una serpiente de metal y colóquenla en un poste y ponen ese poste en una colina cerca del campamento. Y si alguien es mordido por una serpiente, todo lo que tiene que hacer es subir a la colina y mirar esa serpiente y el veneno se irá. Es el antídoto perfecto. La historia está en el libro de Números, pero se hace referencia a ella en Juan 3:14 y 15, justo antes del versículo que todo el mundo sabe y nadie parece saber. Nadie parece saber que se hace referencia a las mordeduras de serpiente justo antes de Juan 3:16. Y Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo y le dio a su Hijo unigénito de esa manera. O como dijo el mismo Jesús en un versículo 2 antes, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado. Esa es una de las historias del Antiguo Testamento que muestra directamente de qué se trata la cruz. Es un antídoto. Dios no quitó las serpientes venenosas, pero les dio un antídoto para curarlos del veneno. Dios todavía no ha condenado a todos a muerte, sino que ha levantado a su Hijo como antídoto. Y si vamos y miramos a ese Hijo en la cruz, el veneno nos dejará. Ahí está. Es una de las cosas que hago para demostrar que nos guiamos por el texto y no por el contexto. Desafortunadamente, desde que se enumeraron los versículos, ¿cuántos de ustedes podrían decirme lo que dice Juan 3:16? No les voy a preguntar. Solo levanten la mano, si quieren. ¿Podrían decirme lo que dice Juan 3:16? Vamos, pónganlas bien. Casi todos ustedes. ¿Cuántos podrían decirme lo que dice Juan 3:17? 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez unos 20. ¿Cuántos podrían decirme lo que dice Juan 3:15? 2, 3, 4, 5. No tantos. Nunca entenderás Juan 3:16 si no sabes lo que dice Juan 3:15 y 17. Es parte de un argumento. Toda esa palabra tal no es tal amor del mundo. Es como si tal se escribiera ta, él. E incluso la Biblia, amplificada, dice que Dios amó tanto al mundo, y no es así en absoluto. La palabra ahí, tal, significa de esta manera. Así, de esta manera. De esta manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito. ¿De qué manera? De la misma manera que Moisés puso la serpiente en un poste. Ven cómo el contexto cambia la comprensión de un texto. Y por cierto,
he escrito un libro llamado ¿Es Juan 3:16 el Evangelio?, donde lo he explicado en su contexto y significa algo bastante diferente a lo que la mayoría de la gente piensa. Bueno, ahora las escrituras del Antiguo Testamento estaban divididas en 3 partes. La ley, los primeros 5 libros, los escritos, que incluían los salmos, y los profetas. Les he hablado de la cruz en la ley, ahora les voy a hablar de la cruz en los escritos. El Salmo 22 es un salmo increíble. David estaba escribiendo sobre cosas que nunca le sucedieron a él. Es un salmo profético, mirando a otra persona, el hijo de David. Y comienza con estas palabras: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Y sigue diciendo: han apostado por mi ropa. Y sigue diciendo: me han traspasado las manos y los pies. Y hay muchas otras cosas más en este Salmo 22 que nunca le pasaron a David. Pero esta es la cruz en los escritos. Y cuando vamos a los profetas, estamos casi abrumados con referencias, pero les voy a dar una sola. Isaías 53. Es el único capítulo que se exhibe en lo que se llama el rollo del libro en Jerusalén hoy. Los rollos del Mar Muerto encontraron Isaías 53 y lo pusieron en una vitrina. Y ese capítulo habla de alguien que fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas sanamos. ¿Qué podría ser la mejor descripción de la cruz que eso? Y eso nunca le sucedió a Isaías, pero él pudo ver cientos de años antes lo que Dios haría, y causaría que su siervo sufriente fuera castigado por los pecados de su pueblo. Así que cuando nos dicen que murió según las Escrituras, eso significa según el Antiguo Testamento. Y encontrarás la cruz prefigurada en cada parte del Antiguo Testamento. Y comenzarán a ver por qué Jesús tuvo que morir y por qué Dios lo planeó y por qué simplemente tuvo que suceder. Y finalmente, miremos a que Él murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Esa pequeña frase completa el entendimiento, y eso es lo que nos afecta a cada uno de nosotros si te pones en ello. Murió por tus pecados. Les hablé del padre Gericke y los criminales de guerra nazis, y él les contó esto hasta que uno tras otro se encontraron cara a cara con Jesús y creyeron en él. Estábamos allí en la cruz. Había una canción famosa. ¿Estabas allí cuando crucificaron al Señor? ¿Han escuchado esa canción? Un negro espiritual. ¿Estabas ahí? Y Dame Clara Butt, que era una cantante famosa, fue a la India y dio conciertos en todo el mundo, y ella siempre cantaba esa canción. Estabas ahí cuando crucificaron a mi Señor, y un indio se puso de pie de un salto mientras ella cantaba y le dijo: sí, estábamos todos ahí. Y tú estabas. Pero me pregunto, ¿dónde habrías estado? ¿Habrías estado entre la multitud, burlándote de Jesús? ¿Serías como el ladrón moribundo? ¿Serías como Barrabás? ¿Dónde habrías estado? Bueno, veamos qué significa que Cristo murió por nuestros pecados. Y voy a tomar la palabra cruz. Cruz. Para tratar de ayudarlos a entender por qué Dios planeó la muerte de su Hijo. Por la C, voy a tomar la palabra conquista. Fue la victoria final de Cristo sobre los poderes del mal.
iban a hacer lo peor contra él, y aún así, él no pecaría. No obtuvieron la victoria, él la obtuvo. Pablo dice, escribiendo a los Colosenses, que había hecho un espectáculo abiertamente de los principados y potestades sobre los que triunfó sobre ellos en la cruz. Ya ven, la vida de Jesús había sido una larga batalla y Satanás trató de hacerlo pecar y fracasó por completo. Por cierto, cuando dije anoche que Jesús nació en carne pecaminosa, no quise decir que fuera un pecador, sino que quise decir que Él tuvo nuestra carne y la venció en nuestro nombre. No me malinterpreten, es sorprendente los rumores que se difunden a partir de mis charlas, pero muchos de ellos no son ciertos. Así que primero la cruz es una conquista de los principados y potestades, que pensaron que estaban ganando cuando lo destruyeron, pero estaban perdiendo. Fue la batalla culminante, final, entre Jesús y las fuerzas del mal. Y las fuerzas del mal estaban arrojando todo contra él en esa batalla final. Pero él ganó y terminó con su confianza en Dios intacta. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y los principados y potestades, por primera vez en la historia, no lograron hacer pecar a una persona. Esa fue la victoria final de la cruz. En segundo lugar, la letra R. La cruz fue un rescate. Se paga un rescate para liberar a alguien que ha sido secuestrado. Y la Biblia llama a la muerte de Jesús un rescate. No habla de a quién se le pagó el rescate, sino del precio que se pagó para liberar a las personas. Porque todos nos convertimos en esclavos del pecado. Habíamos sido secuestrados por Satanás y éramos esclavos del pecado. Pero la cruz pagó el precio y ese precio fue alto. Como ya les dije, cada acto de perdón está escrito en la sangre de Jesús. Fuiste redimido no con plata ni con oro, sino con la sangre de Jesucristo. Ese fue el precio que Él pagó por tu liberación, por traerte a casa con Dios. Ya no eres esclavo del pecado y fue un rescate. La tercera letra en inglés es la O y la muerte de Cristo fue una ofrenda. Una ofrenda. La forma del Antiguo Testamento de lidiar con el pecado era compensar a Dios haciéndole una ofrenda a Dios. Generalmente, un animal inocente. Y en los días del Antiguo Testamento, Dios aceptaba la muerte inocente como compensación por el pecado que había cometido. Hacía expiación a Dios, pero nunca fue realmente adecuado, porque los animales no pueden compensar una vida humana que ha estado mal. Sin embargo, fue de esa manera que Dios les enseñó. Puedes ofrecer una expiación a Dios, una ofrenda por el pecado a Dios, para compensar tu pecado. En lugar de que Dios te quite la vida, ofreces una vida inocente en tu vida, en su lugar. Y Él aceptó eso hasta que Jesús murió. Y ahora ya no lo acepta, porque es solo un animal inocente. Y un animal inocente nunca puede compensar una mala vida. Pero sin embargo, la cruz fue una ofrenda, fue una compensación, una expiación para compensar a Dios por lo que habíamos hecho. La letra S, en inglés, satisfacción. La justicia fue satisfecha para que se pudiera ofrecer misericordia.
Dios es un Dios de justicia. En otras palabras, todo pecado debe ser castigado si Dios es justo. Pero si un hombre inocente recibiría el castigo en lugar de ti, eso satisface la justicia de Dios. La justicia está satisfecha y puedes quedar libre. Y eso me lleva a la última letra S, en inglés simplemente sustitución. De manera simple, Jesús murió en tu lugar. Un misionero amigo mío estaba predicando sobre la cruz en la India, nuevamente, y un indio gritó: aléjate, lejos de ahí, Jesús. Ese no es tu lugar, es el mío. Y ese hombre se había dado cuenta de que él debería haber sido crucificado, no Jesús. Y te das cuenta de que eso significa que todos merecemos una muerte violenta prematura. Eso sería justicia, porque sufrió una muerte violenta prematura. No necesitamos decirlo. De esta manera, cuando Jesús en las últimas 3 horas en la cruz estaba en la oscuridad, tenía sed, estaba desesperadamente solo, así es el infierno. En el infierno estás en la oscuridad, en el infierno estás solo, en el infierno tienes sed, es un lugar caluroso y significa simplemente que en las últimas 3 horas en la cruz, Jesús pasó por el infierno, experimentó el infierno para que nunca necesites ir ahí. Él fue tu sustituto. El primer hombre que se dio cuenta de la verdad de la sustitución en la cruz era Barrabás. Fue el primer hombre en salir libre. Sabiendo que Jesús había muerto como su sustituto, en su lugar, que si Jesús no hubiera muerto, Barrabás lo habría hecho. Y todos nosotros debemos venir al lugar donde llegar al punto donde nos damos cuenta de que Jesús no debería haber hecho eso. Nosotros deberíamos haberlo hecho. Él no era merecedor. Nosotros sí. Él era inocente, nosotros no. Y sin embargo, fue Él quien tomó nuestro lugar, en lugar de nosotros en la cruz. Cuando te das cuenta de eso, entonces algo sucede dentro tuyo. Pero quiero agregar algo muy importante. La cruz fue una doble sustitución. La mayoría de la gente solo lo ve como una única sustitución. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la mayoría de la gente está feliz de poner sus pecados sobre Jesús. Y el que no conoció pecado fue hecho pecado en nuestro nombre, para que podamos llegar a ser la justicia de Dios en él. La doble sustitución es que Jesús está diciendo: dame tus pecados y yo te doy mi justicia. Pero mucha gente quiere deshacerse de sus pecados, pero no están tan felices de recibir la justicia. Pero esa es la doble sustitución. Y Cristo dice: por tu forma de vivir, yo pagué. Y soy tu sustituto. Pero ahora quiero vivir en tu vida y ser tu sustituto en la vida también como en la muerte. Quiero que seas justo, dame tus pecados y te doy mi justicia. Eso es doble sustitución y es todo el Evangelio. A la gente le encanta la primera parte, no están tan felices con la siguiente. Pero todo es parte de la asombrosa verdad de la cruz. Y nosotros hacemos la cruz nuestra cuando somos bautizados en agua. ¿No saben, dice Pablo, que son bautizados en su muerte? Nunca voy a olvidar el día que fui bautizado en una pequeña iglesia en las colinas del norte de Inglaterra. Yo era la única persona que fue bautizada. Me bautizaron y habían abierto la piscina y estaba cubierta de un tono verde. No había estado abierta durante mucho tiempo. Y bajé pensando que iba a hacer un estudio interesante sobre la vida del estanque. Pero mientras bajaba a ese verde viscoso, la piscina desapareció y vi a Jesús en el fangoso río Jordán.
justo siendo bautizado frente a mí. Fue lo que llamamos una visión, nunca lo olvidaré. Y pensé que simplemente estaba siguiendo a Jesús hacia esa piscina viscosa, mientras caminaba hacia el fangoso río Jordán por mí. Él no necesitaba que sus pecados fueran lavados, pero lo hizo por mí cuando murió por mí. Comenzó su ministerio como un sustituto, bautizado por mí. Y cuando somos bautizados en su muerte. No basta con decir Cristo murió por mí. Tenemos que poder decir yo morí por Él, con Él. No basta con decir Cristo fue sepultado por mí. Tenemos que poder decir he sido sepultado con Él. No basta con decir Cristo se levantó por mí. Necesitamos decir en Cristo he resucitado con Él. Y cuando fuiste bautizado, fuiste identificado con la cruz y con su sepultura y con su resurrección. ¿Quién dice que el bautismo no es importante? Es el momento en que nos identificamos completamente con Cristo y lavamos el pasado y salimos del agua para vivir una nueva vida. Con razón nos dijo que así es como comenzamos la vida cristiana y luego la continuamos, teniendo la cena del Señor. Nunca se te permite olvidar la cruz. Y por eso Jesús dijo, cada vez que coman, en realidad Él dijo, toma un poco de pan y toma un poco de vino y recuerda que mi cuerpo fue partido por ti y mi sangre fue derramada por ti. Debemos vivir bajo la cruz el resto de nuestra vida. Nunca olvidarla. Eso no es lo único, como veremos mañana por la mañana, pero estamos crucificados con Cristo. Estuviste en la cruz y no estabas entre la multitud burlándote de Él. No eras uno de los ladrones. Estuviste en la cruz con Jesús. Y tú también has sido crucificado. La vieja vida está muerta. Se ha ido. Eres libre ahora. Y Él ahora es tu sustituto en la vida, como lo fue en la muerte. Bueno, déjenme terminar repasando las diferentes reacciones entre las personas ante su muerte. En primer lugar, he encontrado una actitud muy común hacia su muerte, que es la indiferencia. No me importa menos, nada, no me afecta en lo más mínimo, y esa es una actitud muy difícil de manejar. No parecen sentir nada. Saben que murieron en la cruz y simplemente no les importa. Y la indiferencia es un problema real después de todo. Sucedió hace tanto tiempo y tan lejos. ¿Por qué debería preocuparme ahora? Pero había un hombre en la Primera Guerra Mundial, un capellán de la fuerza llamado Stuart Kennedy. Lo llamaban Woodbine Willie porque les daba cigarrillos Woodbine a todo el mundo. Pero escribió un poema maravilloso llamado Indiferencia. Y tengo que leérselos, es muy importante. Cuando Jesús vino al Gólgota, lo colgaron de un árbol y lo atravesaron con grandes clavos en manos y pies e hicieron un calvario. Lo coronaron con una corona de espinas. Rojas eran sus heridas y profundas, porque aquellos eran días crudos y crueles y la carne humana era barata. Cuando Jesús vino a Birmingham, simplemente lo pasaron por alto. Nunca le dañaron su cabello, solo lo dejaron morir. Porque los hombres se habían vuelto más tiernos y no le darían dolor. Solo pasaron por la calle y lo dejaron bajo la lluvia. Todavía Jesús lloró. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y todavía llovió, la lluvia invernal, que los empapó de pies a cabeza. La multitud se fue a casa y salió de las calles, sin un alma para ver que Jesús se agachó contra una pared y lloró
por el Calvario. Y lo llamó indiferencia. Gente que simplemente pasa. Esa es una actitud que la gente lleva a la cruz. La siguiente son nosotros que están interesados. Oyen hablar de la cruz y les interesa saber un poco más. Y hay tantas situaciones paralelas hoy en el mundo que rápidamente podemos vincular sus pensamientos a algo que casi acaba de suceder en el mundo. Porque la crucifixión está sucediendo. Hay ejecución injusta, muerte de inocentes. Sucede todo el tiempo a nuestro alrededor y podemos vincular esas muertes inocentes y esos errores judiciales con la muerte de Jesús y hacer que se interesen más. Entonces, me encuentro con algunas personas que están indignadas, enojados en nombre de Jesús. Dicen que estuvo mal que lo mataran y todos nos enojamos porque alguien inocente es ejecutado. Nos parece una gran injusticia cuando sucede. La gente usa eso como un argumento contra la pena capital, que a veces ejecuta a la persona equivocada y el inocente sufre. ¿Cómo se llama este hombre, el novelista? Grisham. Es uno de sus grandes novelistas. Acaba de escribir un libro completo, un libro verdadero, sobre un hombre inocente. Se me olvidó el título, así que hay quienes se indignan, pero siguen pensando en los demás, no en ellos mismos. Finalmente están los que están involucrados y se dan cuenta de que este evento de hace 2000 años y a miles de kilómetros de distancia los involucra personalmente. Y que estuvieron allí, y que son parte de esto, del viejo mundo enfermo del pecado que mató a Jesús. Y una vez que te sientes identificado con la cruz de Cristo, entonces la vida comienza a tomar un propósito y un significado muy nuevo. Por eso les he estado hablando de la cruz a ustedes, para que se sientan involucrados. Fue por cada uno de ustedes en esta sala que sucedió. Y cuando creen eso, se encuentran crucificados con Cristo, muertos para el mundo y vivos para Cristo. Un mundo entero ha cambiado para ustedes. Y ustedes también están viviendo una nueva vida. Mañana por la mañana, la primera charla será sobre su entierro. Y quizás se pregunten cómo voy a hablar una hora entera sobre su entierro, pero van a encontrar que puedo. Mi esposa dice, en términos generales, David habla. Que cada credo cristiano incluya la palabra sepultado, y los dejo con esta pregunta. Si alguien pudiera probar que Jesús, que no fue sepultado, ¿qué pasaría con su fe? ¿Sería afectada? Esa es la pregunta que responderemos mañana por la mañana. Nos vemos. Han estado escuchando David Powson. Pueden descargar otras charlas de David Powson de forma gratuita desde sus sitios web davidpowson.org o davidpowson.co.uk. Gracias.